Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles y saludarles en esta mañana de domingo. Estamos contentos de la oportunidad que Dios nos da de estar reunidos en torno de la alabanza, la adoración, presentar nuestra gratitud a Dios en esta forma musical que es hermosa y de forma confederada, ¿verdad? Unidos como cuerpo. Estamos también, hermanos, pues ya muy cercanos a la visita del pastor Álvaro Camarena, como se comentaba en los anuncios. Inicia esta jornada, esta serie de enseñanzas, este seminario, el próximo viernes. ¿A qué hora, hermanos? A las 7 de la noche, viernes 7 de la noche. ¿Y quiénes están convocados a venir? Todos, ¿verdad? Todos, exactamente. Viernes 7 de la noche. Continuamos el sábado, ¿en qué horario? 9 de la mañana, un taller 9 de la mañana, un taller para servidores, pero todas las personas que deseen o aspiren a incorporarse al servicio, por supuesto están invitados. Y si no es tu intención en el corto plazo incorporarte al servicio, pero quieres ser edificado, igualmente están invitados. O sea que la asistencia es abierta para toda la congregación. 2 enseñanzas en la mañana y continuamos ¿en qué horario? El sábado por la tarde a las 6 de la tarde. Toda la congregación, con 2 enseñanzas más, cerrando el domingo ¿a qué hora? A las 10 de la mañana. ¿Y quiénes están convocados? Toda la congregación, ¿verdad? Los niños también, hermana, los niños también, por supuesto, claro que sí, sí vamos a tener cuidado de niños en toda la actividad. Y se me fue ahorita un poquito el avión, si alguien lo ve por ahí me lo detiene, por favor. Bueno, tenemos entonces ya esta jornada. Ok, el próximo domingo, solamente el próximo domingo, por el tema del seminario, no vamos a tener Igle Café. Pero Igle Café se reanuda a partir de la semana siguiente al seminario, ¿correcto? Solamente por el próximo domingo. Y bueno, no tenemos duda de que Dios va a hablar a nuestras vidas el día de hoy y también a lo largo del próximo fin de semana con el seminario del pastor Álvaro Camarena. Y bueno, entonces, invitar gente. Si tú has estado orando por alguien, le has estado compartiendo el evangelio a alguna persona en tu colonia, en tu trabajo, en tu escuela, es la oportunidad, hermano, de invitarle. Bueno, la oportunidad de invitarle siempre, ¿verdad? A conocer de la palabra, del evangelio, pero particularmente el Señor abre aquí una escena de gracia. Así que, por favor, hermanos, inviten personas que vengan a conocer el evangelio, aun cuando el tema está orientado a la vida del discipulado a nuestro Señor Jesucristo. No hay duda de que el evangelio será expuesto y entonces es una grande oportunidad para invitar personas que no conocen de la palabra de Dios. Si tú tienes amistad con hermanos que asisten a otras congregaciones, a esos no los invites, por favor. Ellos que sigan yendo a sus congregaciones. El Señor está haciendo la obra en la vida de todos sus hijos en sus respectivas iglesias locales, ¿verdad? Entonces, hermanos, adelante, invita gente. Bueno, si conoces a alguien que quieras invitar, que asiste a otra congregación, que le diga a su pastor nada más, pero no el domingo tiene que ir a su congregación, ¿verdad? Pero bueno, si hay algún hermano de otra congregación interesado en venir, dile, oye, sería saludable solamente que le digas a tu pastor que nos vas a acompañar el viernes, el sábado, pero el domingo no te queremos ver aquí, el domingo te queremos ver, bueno, te quieren ver en tu congregación, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, aclarado el punto, vamos entonces a iniciar en esta mañana con la enseñanza y damos continuidad a nuestra serie Abundando en la obra del Señor. Es el cuarto tema de la serie de 5 temas, El quinto tema, lo anticipo de una vez, lo vamos a abordar este miércoles, dado que tenemos el inicio del seminario el próximo domingo. No quiero dejar el tema sin concluir, así que el quinto tema de esta serie se va a dar el miércoles en el servicio de mitad de semana, así que todos están invitados al servicio de media semana este miércoles para la conclusión de esta serie temática. Y bueno, hemos estado abordando, hermanos, elementos básicos, fundamentales sobre lo que representa la obra del Señor. Un tema que a lo largo de los años
ha ofrecido diversas perspectivas, conceptos y definiciones, y no todos estos, hermanos, se encuentran en el fundamento de lo contenido en la palabra de Dios. No todo lo que decimos que es obra de Dios en términos reales termina siendo obra de Dios. Mucho de lo que hoy lamentablemente vemos es obra de hombres, es la edificación de un reino para el nombre de un ministerio o para el nombre de un ministro, para una personalidad vibrante. No, hermanos, la obra del Señor es la obra del Señor Jesucristo y nosotros fuimos conferidos a darle continuidad a una proporción de esta obra que Él desarrolló en la tierra. Comentábamos que hay una porción de la obra del Señor que solamente Él podía desarrollar, y esta es la redención en la cruz del Calvario, donde satisface la ira santa del Padre, deshace las obras del diablo y nos redime a nosotros como humanidad caída por medio de ese sacrificio glorioso, representativo, sustitutivo, expiatorio en la cruz del Calvario. Eso solamente lo pudo haber hecho Jesús, pero nos confiere la continuidad de otra parte de su obra que Él desarrolló en la tierra, que es evangelizar y edificar. Jesucristo evangelizaba a quienes no le conocían y edificaba la vida de aquellos que ya le conocían, particularmente sus discípulos. Nosotros somos llamados a darle continuidad a esa parte de la obra del Señor. Esa es la obra del Señor para nosotros. Y como lo hemos establecido también bíblicamente, hay un punto de origen, hay un inicio, hay un ámbito en el cual somos llamados a comenzar a desarrollar esta obra de evangelizar y de edificar. ¿Recuerdan cuál es el punto de inicio? ¿Dónde iniciamos a hacer la obra del Señor? Hoy que somos hijos de Dios, hoy que hemos sido redimidos por su gracia, hoy que en condición salvífica permanecemos en la tierra, en la casa, efectivamente. Hacemos la obra del Señor iniciando desde nuestra propia Jerusalén, que es nuestro hogar, nuestra casa, el matrimonio, nuestros hijos, padres, hermanos, nuestro círculo natural de influencia, nuestra Jerusalén. Como lo dice el Señor Jesucristo en Hechos 1:8, cuando les dice a los discípulos: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, iniciamos con círculos concéntricos y el más inmediato es nuestro hogar, ¿verdad? Comenzamos a partir de ese punto, edificando también nuestra vida espiritual, porque recordemos que nosotros somos edificio santo de Dios, edificio santo del Señor. Y entonces, cuando tenemos una vida de genuina comunión con Cristo, edificamos nuestra vida, pero también nos convertimos en siervos eficaces del Señor. Somos llamados sacerdocio santo, ¿se acuerdan de este concepto? Y el sacerdote es la persona que tiende un puente de comunicación, del hebreo caján, con K, caján, que significa hacedor de puentes. Nosotros tendemos hoy un puente eficaz a través de nuestra consagración personal a Cristo. Cuando somos edificados como un edificio espiritual para Jesucristo, entonces podemos tender ese puente, y ese puente es el evangelio para los perdidos, los que no conocen a Jesús. Y edificamos la vida de quienes ya los conocen, y todo esto partiendo del hogar, como lo hemos comentado. Hijos, papás, hermanos, etcétera, desde nuestros círculos naturales de influencia. Después de la familia, pues está el trabajo, la escuela, la comunidad, la colonia, los lugares donde nos desenvolvemos. Edificamos la vida de la gente igualmente al interior de nuestra congregación y más allá de las fronteras de nuestra congregación. Dios es un Dios de orden, y en esta proporción el Señor nos va llevando de un círculo concéntrico a otro más expandido, más expandido, más expandido. ¿Correcto? Esa es la obra del Señor, hermanos, evangelizar y edificar. Y es ahí donde en 1 Corintios 15:58, la palabra de Dios por boca del apóstol Pablo nos dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. La obra del Señor requiere de nuestra firmeza y de nuestra constancia. Y recuerdan, hermanos, cómo es que la firmeza y la constancia nos lleva a otro concepto, el concepto de fidelidad. ¿Qué es ser una persona fiel? Una persona fiel es la persona que se mantiene firme y constante en sus afectos, en sus devociones, en sus tareas, en sus asignaturas, en sus labores. Eso es fidelidad. Entonces Dios nos llama a ser firmes y constantes, abundando en la obra del Señor. O sea, ser fieles al Señor, ejerciendo la obra que Él nos ha encomendado.
¿Cuál es la obra? Evangelizar y edificar. Exactamente. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo, abundando en la obra del Señor, siempre, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La única forma en la cual, hermanos, no pasará desapercibida nuestra participación en la obra del Señor, sí contabilizará, sí generará algún fruto, será si nos desarrollamos y crecemos con firmeza y con constancia. Por eso dice siempre. Algo que se desarrolla siempre es firme y es constante. Algo que es de vez en cuando, eventualmente, itinerantemente o fluctuantemente, no es firme y no es constante. Por lo tanto, no se asocia con la fidelidad. Somos llamados a ser fieles, en crecer siempre, haciendo, participando en la obra del Señor. Bueno, segunda de Timoteo 2:15, otro verso que hemos estudiado sobre la obra del Señor. Dice que procuremos con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Prontitud, rápido, expedito, algo que no puedes dejar para después, algo que tiene que ser efectuado en tiempo y en forma precisos y perfectos. Eso es ser diligente. Lo contrario a diligente es negligente. ¿Quién es una persona negligente? Alguien descuidado, alguien que no le interesa la prontitud, alguien que… El hombre negligente o la mujer negligente son el hombre y la mujer del mañana. Dejan para mañana lo que tienen que hacer el día de hoy. Y lamentablemente, hermanos, en nuestra sociedad y cultura latinoamericana, estamos acostumbrados a ser el hombre y la mujer del mañana. Dejamos siempre para después lo que somos llamados a hacer en un tiempo y en una forma particular. Quiere decir que para nosotros como mexicanos la realidad es que representa un esfuerzo importante el cambiar nuestra manera de pensar, nuestra forma cultural, nuestra idiosincrasia de vida para poder pasar de la negligencia a la diligencia y hacer las cosas en tiempo y forma correctas. Y algo que debemos de hacer como hijos de Dios, renovados en nuestra mente, renovados en nuestro espíritu, es la obra del Señor. Dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero diligente. ¿Qué hace un obrero? ¿En qué participa un obrero? En una obra. ¿En qué participa un dentista? Pues en un consultorio dental. Un médico en un consultorio médico. Un obrero en una obra, en una edificación, en una construcción. El Señor dice, sean prontos, hagan lo que deben de hacer cuando lo deben de hacer y como debe de ser hecho en esto que es el edificio del Señor. Darle crecimiento a la obra del Señor. Sean diligentes como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que manejan con precisión la palabra de verdad. Como en toda construcción, se requieren de herramientas, de implementos, de equipamientos para edificar, y muchos de esos equipos requieren de mucho conocimiento para su uso preciso. Nosotros edificamos con una poderosa herramienta que requiere de precisión, conocimiento, adiestramiento, capacitación espiritual para usarla correctamente. Y nuestra herramienta fundamental en la obra del Señor, que tiene que ser usada con diligencia, es la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La Biblia se define a sí misma, hermanos, como una espada. ¿Una espada de cuántos filos? De doble filo. ¿Qué significa que tú tienes una espada de doble filo? Que hacia donde la muevas va a cortar. Ahora, la espada del Señor, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermano, tiene que ser utilizada con precisión para que cuando tú la esgrimes, corte donde debe de cortar. Y esa herida que inevitablemente va a generar para que sea edificado un hombre de Dios, una mujer de Dios, con los principios y preceptos morales y espirituales de Dios, debe de herir para ser edificados, pero no para matar. Hay personas, conoces más bien a personas que cuando hablan la palabra de Dios, en vez de exhortarte y consolarte, te hacen sentir más desanimado. O sea, ¿será posible utilizar la palabra de Dios de manera imprecisa? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Será posible utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para aplastar la vida de una persona religiosamente o legalistamente? Por supuesto que sí. Y esa persona está utilizando la Biblia sin el adiestramiento que le da la precisión.
La Biblia dice que debemos de ser diligentes en presentarnos a Dios aprobados, no desaprobados, porque entonces seremos avergonzados. Es una obra muy importante, hermanos, y tenemos la herramienta más potente, la palabra del Señor, y solamente en comunión con Cristo. Por eso comentaba que la primera posición del crecimiento en la obra del Señor es con nosotros mismos, en la intimidad con el Señor, donde el Señor nos lava, nos limpia, nos faculta, nos adiestra, nos capacita, nos fortalece, para que entonces podamos ser esos sacerdotes que tienden puentes con el Evangelio y aproximan a la gente al Señor. Podamos ser aquellos que con precisión edificamos la vida de la gente, y entonces ya no solamente somos nosotros como edificio espiritual, sino que coparticipamos con todos los santos en construir ese edificio para Dios, el cuerpo de Cristo en la tierra, que es su iglesia, evangelizando y edificando. Entonces, utilizado con precisión. ¿Cuál ha sido el contexto en el que hemos estado estudiando este tema muy importante? Bueno, Primera de Corintios, hermanos, 16. Vamos ahí, por favor. Primera de Corintios 16. Y estamos estudiando a través de un pasaje en el que el apóstol Pablo comienza a describir a los corintios cuáles son sus planes para el futuro. ¿Se acuerdan de esto, verdad? ¿Cuáles son los planes para el futuro? Y en Primera de Corintios 16:5 comienza a darles la narrativa. Recordemos que cuando es escrita esta carta por el apóstol Pablo, ¿él dónde se encuentra? No está en Corinto, porque le está escribiendo la carta a los corintios. ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿En dónde? En Éfeso. En Éfeso, efectivamente. Y aquí lo dice. Les comenta: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia. Y tal vez me quede con vosotros o aún pase allí el invierno para que me encaminéis a donde haya de ir. Porque no deseo verlos ahora solamente de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a un hombre de Dios haciendo la obra de Dios a la manera de Dios. Identificamos un principio de acción en los hombres de Dios que hacen la obra del Señor a la manera del Señor, que es: los hombres de Dios tienen la sensibilidad de identificar áreas de oportunidad y de necesidad, circunstancias que tendrían que ser atendidas y en el momento no están siendo atendidas, cosas que tendrían que ser hechas y en el momento no están siendo hechas, y en ese sentido, sabiendo que la obra del Señor es evangelizar y edificar, planifican para hacer eso, edificar y evangelizar, donde no está siendo hecha la obra del Señor. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que había una gama diversa de problemáticas en la iglesia de Corinto que tenían que ser atendidas de forma diligente, edificando la vida de los corintios y continuar evangelizando en esa región de la tierra del Asia Menor la palabra de Dios, evangelizando con la palabra de Dios. Bueno, sucede entonces que él comienza a planificar para el futuro y les dice: mi plan es pasar por Macedonia y después estar con ustedes, y no voy a estar un corto tiempo, sino que estaré con ustedes tal vez todo el invierno. Un hombre de Dios que hace la obra del Señor a la manera del Señor es una persona que identifica la necesidad con sensibilidad y planifica para el futuro, es decir, tiene visión. Pero su visión no es un sueño quimérico, una utopía, algo egoísta, algo que lo autoexalte, algo que lo llene de vanagloria, algo que lo lleve a la exhibición pública, algo que lo lleve a la autopromoción. No, no, no. La visión es hacer la obra del Señor, evangelizar y edificar. Entonces, el primer principio que estudiamos fue esto: hacer la obra del Señor a la manera del Señor requiere de una visión para el futuro. En segundo lugar, decíamos que requiere de humildad. ¿Por qué? Docilidad. ¿Para qué? Para hacer el ajuste de esa planificación que tenemos en hacer la obra del Señor en función de la dirección específica que Dios nos da. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo aquí en el verso 7: pues no deseo verles ahora solo de paso, espero permanecer con ustedes algún tiempo, si el Señor me lo permite. Es decir, siempre y cuando esto embone, encaje, se eslabone con la cadena de la voluntad de Dios. Siempre que esto sea en la medida en la que Dios sea glorificado, sea el tiempo y sea la forma en la que Dios es glorificado. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo en otro momento había intentado entrar a Asia
Y dice claramente en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo no se los permitió, se los prohibió. Y más bien le muestra la visión de un hombre macedonio diciendo: ven pronto y ayúdanos. Y entonces Dios le abre la puerta en Macedonia. Y más tarde, entonces, él entra a Éfeso y entra a Corinto. Finalmente Dios le abre en su tiempo y en su oportunidad la puerta para entrar a predicar el Evangelio al Asia Menor. Nos damos cuenta entonces, hermanos, de que el hombre de Dios tiene que tener esta docilidad y humildad para no casarse con su propio plan, con su propia visión, porque el día en el cual nos casamos con nuestro propio plan, nos hacemos el objetivo de la vida. Nos centralizamos en la obra del Señor y ya no es la obra del Señor, comenzamos a hacer nuestra propia obra. Ya no edificamos el reino de Cristo en el corazón de los hombres, sino terminamos edificando nuestros propios reinos en la tierra y nos hacemos reyes de esos reinos. Y un rey siempre busca la exaltación, la adoración, que la gente se postre a sus pies. Hermanos, lamentablemente eso ha sucedido en los últimos años y desde hace muchos años en sí, con lo que mucha gente define es la obra del Señor, y no es otra cosa sino la obra de los hombres utilizando el nombre del Señor en vano. Entonces tenemos que ser dóciles para hacer los ajustes que la voluntad particular de Dios defina, y si es necesario cambiar todo el plan, lo hacemos, porque los hijos de Dios le decimos amén, le decimos sí solamente a lo que glorifica el nombre de Dios. El tercer principio que revisamos la semana pasada es que debemos de tener un compromiso con el servicio presente. La persona que hace la obra del Señor a la manera del Señor asume un compromiso con el servicio presente. Y comentábamos que lamentablemente hay una gran cantidad de personas cristianas que son soñadoras, pero muy pocas hacedoras de la voluntad de Dios. Personas que se comprometen en planificar hacia el futuro y se identifican en elementos o condiciones promisorias para el futuro o preeminentes para el futuro, pero no están haciendo nada en el presente a fin de que se edifique en el plano de los hechos lo que ellos aspiran para el futuro. Y decíamos que en ese sentido entonces el presente es la base, la plataforma de prueba para poder edificar gradualmente la obra del Señor hacia el futuro. Y como hemos comentado a lo largo de toda la serie, estamos hablando, partiendo fundamentalmente de nuestra propia casa y de nuestro propio hogar. Entonces comentábamos qué es lo que estamos ya haciendo el día de hoy en nuestro presente. Si en tu presente tú eres un padre de familia, una madre de familia, si en tu presente eres un esposo, una esposa, si en tu presente eres un hijo cristiano, si en tu presente eres un abuelo cristiano, un nieto cristiano, ¿qué estás haciendo en tu presente para edificar y para evangelizar en tu círculo natural de influencia? Bueno, el cuarto principio que vamos a evaluar en esta mañana nos permite ver que hacer la obra del Señor a la manera del Señor demanda que aceptemos la oposición como un desafío. Hacer la obra del Señor a la manera del Señor nos obliga a que veamos la inevitable oposición no como un obstáculo, sino como un desafío, El apóstol Pablo, recuerdas, se encontraba edificando en el presente. Pensaba ir a Corinto, pero estaba edificando en el presente en Éfeso. Y dice, hasta que el Señor me cierre la puerta en Éfeso, entonces partiré a Corinto. Porque Dios ha abierto grande puerta en Éfeso para predicar el Evangelio. Y lo vemos en el verso 8, 1 Corintios 16, 8. Pablo dice así: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pero fíjate lo que dice a continuación: y muchos son los adversarios. Hacer la obra del Señor a la manera del Señor nos obliga a ver la oposición no como obstáculos, hermanos, sino como desafío. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, se me ha abierto grande puerta, pero no es sencillo. Grande es la puerta, pero hay oposición. Pero hay circunstancias que pueden llevarnos a la dificultad. Se nos ha abierto grande puerta, el Señor nos tiene en Éfeso, no saldremos de Éfeso hasta que el Señor nos lleve al término de la misión aquí, pero tenemos que reconocer
que muchos son los adversarios. O sea, Pablo quería quedarse en Éfeso en cierta medida porque ahí en Éfeso había mucha adversidad. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que generalmente tendemos a hacer en forma natural, hermanos, cuando la adversidad o la oposición se levanta en nuestro caminar, en nuestro devenir, en nuestros planes? Bueno, generalmente tenemos humanamente una inclinación al escapismo, a huir del sufrimiento, lo que hemos comentado en las últimas clases. Solemos tender por aquel camino que nos ataja la distancia. Solemos creerle a la oferta del diablo que le presentó a Jesucristo la gloria de los reinos de la tierra sin la cruz. Y la misma oferta sigue a nuestro alcance. El diablo sigue haciendo en el mismo patrón la misma oferta. La gloria sin la cruz, el éxito sin el sufrimiento, sin el esfuerzo denodado, sin el trabajo que te lleva al cansancio, a esa condición exhaustiva, sudar la camiseta. Y si es necesario a través del sufrimiento. Hermanos, tenemos esa inclinación al escapismo, pero vemos el principio perfectamente definido en el carácter de Pablo. Pablo dice, me quedaré en Éfeso. ¿Por qué? Porque se han levantado muchos adversarios. Entonces, hermano, si tú no tienes oposición en el lugar en el que sirves, entonces ten por seguro que estás sirviendo en el lugar equivocado. Si tú no tienes oposición, adversidad, situaciones complejas, en donde estás haciendo la obra del Señor, es muy probable que lo que estás haciendo no es la obra del Señor, o estás en el lugar equivocado. Pablo tuvo una razón sorprendente para quedarse, y la razón fue, muchos son los adversarios. Tengo que quedarme porque no puedo dejar solas a las tropas. No puedo dejar solo al ejército del Señor, no puedo dejar a medias la tarea, no puedo retirarme en plena batalla. Estoy en el frente de batalla y no puedo dejar mi posición, no puedo desertar cuando las cosas son complicadas. O sea que vemos claramente que en el carácter de Pablo no había escapismo al dolor, no había escapismo al sufrimiento, sino que entendía que el sufrimiento formaba parte inevitable, ineludible de la obra del Señor. Es fácil edificar la vida cristiana, evangelizar el corazón caído de nuestros hijos en el hogar, hermanos. Es fácil edificar y evangelizar en el corazón de un marido que es duro y obstinado en contra del evangelio cuando eres una mujer que comienza a consagrarse en el Señor. Es fácil, las hermanas que cursan hoy en día por esa experiencia, es fácil lidiar con un marido no cristiano. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es no. Es fácil lidiar cuando tus hijos están cursando por la adolescencia y aún no inclinan su corazón a nuestro Señor Jesucristo, y comenzamos a ver cómo en vez de erigirse la humildad se erige la soberbia, la arrogancia, la obstinación, la independencia, la emancipación de la autoridad, la autonomía. ¿Es fácil? No es fácil, hermanos. Ofrece grande oposición, grande adversidad. Pero ¿qué dice el Señor cuando estás cursando por la adversidad dentro de tu propia casa? Permanece en ese lugar, porque yo he aperturado una puerta, la puerta no se ha cerrado. Aún ese día, el tiempo en el que la gente cristiana trabaja, viene la noche donde ya nadie puede trabajar. Entonces no importa que haya adversidad. La vida cristiana está predefinida en ese contexto de adversidad. Lo hemos comentado tantas veces. Somos personas redimidas por la gracia que comenzamos a crecer en el amor por la santidad de Cristo, comenzamos a ejercer gradual y progresivamente la santidad de nuestro Señor, comenzamos refulgentemente cada vez más a reflejar la luminosidad de Jesucristo en un mundo que odia la luz del Señor, en un mundo que odia la santidad, en el mismo mundo que odió a Jesucristo y lo llevó a la cruz del Calvario queriendo apagar su luz. Y hoy nosotros como iglesia redimida reflejamos su luz. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. Y no pocas veces esta adversidad la vamos a enfrentar desde el interior de nuestro hogar. Y el Señor dice, no ha llegado la hora de escapar, no se ha cerrado la puerta, la tarea no se ha culminado, no tienes que ir a ninguna parte, tienes que permanecer ahí, entendiendo que el obstáculo para ti como un hijo de Dios es un desafío. La oposición no es un obstáculo determinante, es un desafío. Es una nueva cima que se tiene que escalar. Es una nueva nube de agua que se tiene que sobrevolar y remontar. Es una nueva tormenta que tiene que remontarse con la fuerza del Señor. ¿Me estoy explicando, hermanos?
Bueno, y si esto es en el medio ambiente familiar, ¿cuánto más en el medio ambiente social? Las dificultades se multiplican, la adversidad se multiplica. Ahora, si tú eres un siervo del Señor, estás desarrollándote al interior de la iglesia cristiana en una área de ministerio, una área de servicio, no creas porque por cuanto lo desempeñas al interior de la iglesia redimida, no van a haber situaciones de oposición, no habrá adversidad. Aún dentro de la iglesia, hermano, hay grande adversidad, hay grande oposición. Y el Señor nos dice, permanece, no vayas a ningún lado, no escapes, no huyas al dolor. Forma parte de hacer la obra del Señor a la manera del Señor. A ver, ¿qué tan difícil habría sido para Pablo en Éfeso? Bueno, tenemos que recordar que en esa ciudad había un sistema enorme de idolatría en el templo de Diana de los Efesios. Había perversión sexual, orgías, sacerdotisas que eran prostitutas, había prejuicios, había superstición, había racismo, había vicios sexuales, una sinagoga de judíos que odiaba a la gente y trataron de matar a los cristianos, judíos que decían tener poderes de exorcistas, paganismo, idolatría, superstición, perversión sexual, posesión demoníaca, prejuicios religiosos y mucho racismo. Evidentemente, hermano, para cualquiera de nosotros esto no representa el escenario ideal para predicar el Evangelio de la Gracia. Pero esto mismo que se vivía en Éfeso es lo que se vive en cualquier sociedad de nuestros días. Es lo que vivimos aquí. En Uruapan, hermano, no importa que nuestra ciudad todavía sea considerada en el contexto de la República Mexicana como una ciudad pequeña y con un tinte todavía provinciano, con un tinte pueblerino, ¿no? Tú llegas al centro de nuestra ciudad y te das cuenta de que el tinte es de provincia y es muy bonito y es muy agradable. Llegas al Paseo Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Y comienzas a ver la modernidad de la ciudad. Sin embargo, hermano, vivimos en una pequeña localidad y en esta pequeña ciudad, en esta pequeña localidad, hermano, tenemos racismo, tenemos prejuicios religiosos, tenemos paganismo, tenemos idolatría, tenemos perversión sexual, tenemos prostitución, tenemos todo tipo de circunstancia adversa. ¿Cierto o no? No nada más en la Ciudad de México, hermano. No nada más en las grandes urbes, Guadalajara, Monterrey, Nueva York, Chicago. No, hermano, en cualquier localidad del mundo esto lamentablemente prevalece, porque la Biblia dice que en los finales tiempos, ¿qué pasaría con la maldad? Se iba a multiplicar. El Señor Jesucristo en Mateo 24 lo menciona. La maldad se multiplicaría. Y esto, hermano, es una condición general, no solamente regional, general, a nivel mundial. Entonces, podríamos buscar lugares más amigables, hermanos, pero Pablo no hizo esto. Pablo aceptó el desafío, entró en ese lugar y comenzó a enseñar la palabra de Dios. Y lo hizo todos los días en la iglesia de un hombre llamado Tirano durante 2 años. Y al hacerlo por el poder del Espíritu Santo, la gente se salvó y fueron discipulados. Y después salieron y fundaron el resto de las 7 iglesias del Asia Menor, que son mencionadas en el libro del Apocalipsis, y la palabra de Dios se extendió por toda el Asia Menor. ¿Qué sucedió? La gente comenzó a quemar sus libros de brujería, de hechicería, de sectas, dejaron de comprar los ídolos que estaban acostumbrados para darle rendición idolátrica, el evangelio se expandió y esto se convirtió en el más grande problema de la gente que hacía las figuras de idolatría. Los constructores de ídolos. Se convirtió el evangelio en el dolor de cabeza de la idolatría. Y finalmente una de las más grandes iglesias del Asia Menor se fundó. Porque hubieron hombres de Dios que vieron la oposición no como un obstáculo determinante, hermano, sino como un desafío a vencer. Como la tormenta que se tenía que remontar con la fuerza del Señor. Entonces yo no sé qué estés viendo en tu casa. Puede ser que estás viendo en alguno de los miembros de tu hogar, alguno de los miembros de tu propio núcleo íntimo, familiar, alguno de estos tintes: paganismo, prostitución, prejuicios religiosos, homosexualidad. Pero dice la palabra de Dios que la puerta no se ha cerrado. Tú estás ahí como Pablo en Éfeso y tenemos que persistir. Es un desafío que tenemos que avanzar sobre este. Es la cima de una montaña que nos presenta inmediatamente la base de la siguiente para continuar escalando y seguir adelante.
Así se hace la obra del Señor, a la manera del Señor. El Señor no te ha cerrado la puerta en tu casa, no te ha cerrado la puerta en tu propio hogar, no te ha cerrado la puerta con tus hijos, no te ha cerrado la puerta con tu esposo, hermana. Simplemente continúa haciendo la obra del Señor. Si cuando pensamos en el ministerio que deseamos desarrollar para la obra de Dios, no vemos problemas en no existen desafíos, bueno, seguramente no es el servicio que Dios tiene para que nosotros desarrollemos. No, hermanos, es donde hay adversidad, donde las tropas requieren a los siervos del Señor. Si recordamos que uno de los tipos o uno de los símbolos, más bien, alegóricos, retóricos que utiliza la Biblia para hablar de la iglesia es la ilustración de un ejército. Nos habla de los atletas, nos habla de la novia del Señor, nos habla de la esposa de Cristo, nos habla de un ejército. Somos un ejército. ¿Y de qué se constituye un ejército, hermano? ¿De qué? ¿De vendedores de flores? ¿De qué se constituye un ejército? ¿De actores? ¿De qué? De soldados. De soldados, hermanos. ¿Y qué hace un soldado? ¿Para qué está adiestrado un soldado? Para entrar en guerra, para participar en la batalla. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuál es el arma de nuestra milicia? Cuando tú lees en el libro de los Efesios la armadura de Dios, hay una sola arma. ¿Cuál es el arma? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa palabra es la que tenemos que saber blandir y esgrimir para poder llevarla al corazón de nuestros hijos, al corazón de nuestros esposos, esposas, bueno, las mujeres esposos, ¿verdad? Y los esposos, esposas. Si algunos se me quedaron viendo medio raro, no. Esposas con esposos, esposos con esposas, ¿verdad? Según sea el caso. Entonces, hermanos, somos llamados a no renunciar ante la adversidad, sino a remontar sobre de esta. Fíjate lo que Pablo menciona en 2 de Corintios 1:8 sobre la batalla que estaba librando en Éfeso. Una descripción de lo que él estaba viviendo en Éfeso, donde él dice, aquí Dios nos abrió puerta, pero tenemos mucha oposición. Dice el verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino. A ver, ¿por qué tú crees que el apóstol Pablo no omitió esta información? ¿Por qué le fue inspirado por el Espíritu Santo incluir esta información dentro de las páginas de la carta? Porque, hermano, en esta carta nosotros somos enseñados, adiestrados y capacitados. Es decir, la vida cristiana no es la isla de la fantasía, no es Walt Disney, hermano, no es Disney World. ¿Alguien ha estado en Disney World, en Disneylandia, en SeaWorld? ¿Alguien ha ido? Sí, hermano. Es un lugar del que no quisiera salir, ¿cierto o no? Vaya, no me voy tan lejos. ¿Has estado en Reino Aventura o en Six Flags? A ver, hermano, si tienes mi edad, no puedo decir que estuviste en Six Flags. Estuviste en Reino Aventura o en la Feria de Chapultepec. Six Flags ya es muy moderno. Pero estoy completamente seguro que cuando tenías 7 años de edad, 8 años de edad, 10 años, 12, 15 años de edad, y llegabas a la Feria de Chapultepec, a Six Flags o a Reino Aventura, era un lugar del que no querías salir. En Reino Aventura me acuerdo que las secciones eran por pueblos, el pueblo polinesio, el pueblo fulanito, y yo decía, yo me quiero quedar a vivir aquí en el pueblo polinesio. Es más, yo me hago polinesio, yo ya no me quiero salir de aquí. Allí estaba la Caneo Crocotoa, ¿te acuerdas? Era el juego más extremo en ese momento de Reino Aventura, una canoa, ¿verdad? Y ya con eso era el éxtasis, ¿verdad? Era la máxima experiencia con adrenalina. Hoy hay juegos mucho más intensos y extremos, pero finalmente, hermano, es un lugar de donde te gustaría no salir, permanecer en ese lugar, probar todos los juegos, toda la experiencia, vivirla ampliamente. ¿Alguien ha ido, por ejemplo, a un parque acuático en Cancún? Xcaret, por ejemplo, me viene a la mente. ¿Sí? ¿Alguien ha estado en Xcaret? ¿Sí? Ok, hermano. ¿Y qué tal? Es un lugar que un día no te alcanza para visitar, ¿cierto o no? Y de hecho hay pases que te brindan un día adicional a un costo menor, porque en un día no puedes vivir toda la experiencia. Es un lugar del que no te gustaría salir, porque es un lugar de diversión, es un lugar de esparcimiento, es un lugar de entretenimiento. Pero esos lugares no fueron diseñados para un ejército, hermanos.
Esos lugares no son la alegoría ni la tipificación de nuestras familias ni de nuestra sociedad caída en el pecado. Un ejército es llamado a un lugar de contienda, a una zona de guerra, a un lugar de batalla, donde los miembros del cuerpo estás viéndolos volar por todas partes porque ya explotó una granada, porque ya cayó un petardo, porque la metralla no cesa, porque tu compañero ves cómo cae al lado tuyo, hermano, donde las bajas son continuas, y si la oposición está presente, tú no puedes desertar de la participación que Dios te ha dado en la contienda, en la obra del Señor. No importa cuán cruda sea la batalla, el Señor te llama a permanecer. El Señor te dice, es oposición, es un desafío, no es el final de la historia, tienes que continuar evangelizando y edificando. En tu casa tal vez estés viviendo una escena de contienda, ojalá sea por vivir el evangelio, no por vivir en deserción a los principios de la Biblia. Porque si hemos de sufrir, dice la Biblia, sea por hacer el bien, no por ser malhechores, por hacer el bien, por vivir el evangelio, por predicarlo y por edificar de forma íntegra, viviendo lo que queremos modelar a través de la palabra. Dice entonces, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Hay tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea que si continuamente sientes que llegaste al final de la vida, al final del camino, que estás por tirar la toalla, que no puedes más, que se te drenó el ánimo, hermano, quiero decirte que si estás viviendo la vida cristiana en forma íntegra, esto no es extraño para nosotros. El apóstol Pablo dice, por hacer la obra del Señor en Éfeso, llegamos al punto donde creímos que no teníamos más fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida por la obra del Señor. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y esto es maravilloso. Llegó un momento en el que estaban convencidos de que iban a morir en Éfeso. Pero si eso sucedía, entonces, ¿dónde estaba la confianza de Pablo? Pablo había dicho también, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si yo ya llegué al punto donde identifico que mi fuerza no da más, no puedo más, estoy al borde, al filo de mi vida por hacer lo que debo sirviendo al Señor, y la muerte es el siguiente paso, entonces estoy llegando al punto en el que mi verdadera ganancia estoy por recibirla, estar con Cristo. Y entonces Pablo nos está diciendo que donde hay una debilidad extrema, donde no hay más fuerza humana, hay una esperanza. Esa esperanza en la cual descansamos plenamente la confianza de que en aquel día resucitaremos de los muertos. Esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios y es ciertísima, es absoluta. Es lo que nos diferencia de los demás sistemas doctrinales de pensamiento y religiosos que hay sobre la faz de la tierra, hermano. Tú le preguntas a un budista que promueve la paz mundial, ¿cuál es el destino final del alma? Ellos te dicen, ni siquiera sabemos si hay alma, ni siquiera sabemos si hay eternidad, no sabemos ni siquiera si hay Dios. ¿Cómo una persona puede promover la paz en la ignorancia absoluta de la condición de eternidad del ser humano, el destino eterno y el camino para el destino eterno con Dios? Esa es una paz falsa. Esa es una paz que va a desaparecer en el momento donde la batalla arrecie, donde las cosas se compliquen, cuando los muros que te rodean comiencen a caer sobre tu vida. Solamente la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, sostiene tu vida en pie y en dignidad. Esa paz que es sobrenatural, porque tenemos la confianza de que algún día resucitaremos con el poder del Señor. Entonces, cuando un hijo de Dios llega al punto en que no hay más esperanza humana, su confianza descansa en el poder de Dios. Y es ahí donde no hay habilidad humana que pueda verse, sino solamente el poderoso resplandor del poder de Dios. Y si el Señor permite que nuestra obra, en la obra del Señor, lleguemos a esos puntos limítrofes, donde creemos que estamos a punto de un infarto, a punto de perder la vida, no tenemos más fuerza, es porque no es nuestra fuerza la que demanda ser vista, sino el poder refulgente de la gloria de Dios. El poder de Dios, pero a través de la vida de gente que está dispuesta a hacer la obra del Señor
a la manera del Señor. Entonces, hermano, ¿está fuerte la batalla en casa? ¿Está fuerte la batalla en el matrimonio? Ojalá sea por hacer la obra del Señor. O sea, ojalá sea por hacer lo que es correcto. Ojalá sea por vivir de manera íntegra tu cristianismo. Es donde no hay habilidad humana que pueda verse, donde solamente el poder de Dios resplandece. Y entonces es cuando ante el poder de Dios, y solo ante el poder de Dios, los enemigos comienzan a retroceder. Y te das cuenta de que no solamente no perdiste la vida, sino que viste, testificaste la victoria de Cristo. En la vida de tus hijos, en la vida de tu cónyuge, en la vida de tu sociedad. Zacarías 4:6 menciona lo siguiente: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿quién, hermano? Sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta guerra, esta oposición, hermano, como siervos de Dios, se libra con la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza de Dios. No es con tu espada, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es con ejército, sino con el poder de nuestro Dios. Con el poder de nuestro Dios. Por eso es tan importante entender que la obra del Señor comienza en nuestra comunión con Cristo, edificando ese edificio espiritual para Dios que es nuestra propia vida. Vida de comunión, oración, meditación de la Biblia y congregación. Segunda de Corintios 4:10. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Te das cuenta? Un siervo de Dios, dice la Escritura, que lleva siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Cómo fue la muerte de Cristo, hermano? ¿Fue una muerte suave? ¿Cómo nos gustaría morir? Algún día, si levantáramos una encuesta preguntando, ¿cómo te gustaría morir? ¿Cuál crees que sería la respuesta de la mayoría de la gente? ¿Cuántos dirían quemado, calcinado, que me estalle el coche, ¿verdad? Que me hayan puesto una bomba, ¿verdad? Ahí oculta por hacer la obra del Señor y cuando le dé el switchazo a la marcha, estalle calcinado. ¿Cuántos quisieran morir calcinados? No, yo preferiría ahogado. Sí, que un torpedo en la lancha en la que voy hacia el Asia a predicar y me ahogo. O comido por un tiburón o un león. ¿Cuál sería, hermano, el resultado de esa encuesta en mi cama? Que me quede dormido y despierte en la presencia del Señor. Es decir, que no me duela morir. O sea, está bien. Si la única forma de estar con Cristo hoy, hasta antes del arrebatamiento, es estar a través de la muerte, que no me duela morir. Eso sería el común denominador. Pero aquí Pablo está diciendo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿La muerte de Cristo fue sin dolor? No, hermanos. La muerte que ha registrado el mayor nivel de dolor, no solamente físico, sino dolor moral, es la muerte de Cristo. Y Pablo está diciendo que el dolor de la muerte de Cristo es algo que por servirle experimentamos siempre. Duele. Servir a Cristo duele. Servir a Cristo no es sin dolor. Por supuesto, hermano, nunca llegaremos a experimentar el dolor de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, en la cruz. Pero existe una medida de dolor humano semejante al dolor de Cristo que por servirle en fidelidad inevitablemente vamos a experimentar. A ver, ¿duele levantarte de tu cama en la mañana para orar? No duele poner el despertador a las 5 de la mañana, porque ponerlo no duele demasiado, ¿no? Hay una convicción, ¿sí?, de cierto nivel, de cierta solidez. Mañana sí, a las 5 de la mañana, y por eso pones el despertador. El problema no es cuando lo pones, el problema es cuando suena. El primer dolor es despertarte de tu profundo sueño. El siguiente dolor es, ahora lo tienes que apagar, pero no para continuar acostado en tu cama, sino para levantarte y estar ante la presencia del Señor, venciendo el natural
obstáculo que involucra el sueño. El primer adversario para la intimidad con Cristo es el sueño. Duele, hermano, la vida disciplinada. Duele dejar la televisión en el horario correcto para entrar en un tiempo de oración con tu familia, edificación familiar en la palabra de Dios, hacer de tu hogar un altar familiar de adoración al Señor para dormirte lo más temprano posible, cenar ligero y garantizar que estarás en estado de alerta al día siguiente lo más temprano posible en la presencia de Dios. Eso duele. Si tú eres un servidor de la congregación, duele llegar muy temprano cuando la mayor parte de la gente no ha llegado a la iglesia con el propósito de dejar todo acondicionado para poder recibir a la iglesia de Cristo. Sí duele. Y si eres un servidor de la iglesia, también duele ver que toda la iglesia se va a sus casas a comer temprano y tú permaneces para continuar sirviendo a la iglesia de Cristo. Eres el primero en llegar y eres el último en irte. Eso duele. Por supuesto que duele. Duele llegar cansado de trabajar de la calle a tu casa y tener que continuar trabajando ahora para edificar y evangelizar la vida de tu esposa y de tus hijos. Claro que duele. A ver, ¿dolerá ser una mujer cristiana, piadosa dentro del hogar? Claro que duele. ¿Ser una mujer diligente? A ver, ¿dolerá ser la mujer de Proverbios 31? ¿La mujer virtuosa? ¿Dolerá? Claro que duele. Una mujer de trabajo, diligente. Una mujer que veía que su familia estuviera toda vestida de ropas dobles, siempre la ración puntual en la mesa, aún la de sus criadas, que daba sus manos al uso y a la rueca, es decir, al trabajo. Una mujer también de negocios, pero no descuidaba su casa. Una mujer que podía hacer que el corazón de su marido estuviera en ella confiado. Claro que duele ser una mujer virtuosa. Y a tal mujer cuya belleza no es la física, porque ésta solamente envanece, dice la Biblia, será alabada en las puertas de su casa. Es una mujer que teme a Jehová y esa mujer será reconocida porque no es fácil, porque duele. Ser un varón valiente y esforzado duele. Ser quien debe de sacrificarse más en la casa para que la vida de Cristo a través de tu sacrificio sea visto por tu esposa y por tus hijos, por supuesto que duele. Y por eso, hermano, tenemos que entender. Vivimos y llevamos en el cuerpo siempre la muerte de Cristo, una muerte de dolor. Ahora, en una sociedad donde políticamente está penalizado, civilmente está prohibido, legalmente está penalizado predicar el evangelio, ¿dolerá o no dolerá? Claro que duele, que te aprendan, que te corten una mano, que te corten la lengua. ¿Dolerá eso, hermano? Bueno, pues hay comunidades en donde esa es la práctica habitual que penaliza la predicación del evangelio. Pero si no estamos habituados a dolernos en lo que es de nuestro contexto cultural, imagínate si las cosas cambiaran el día de hoy o mañana. No estaríamos acondicionados para vivir el dolor inevitable de ser siervos de Jesús. Y no podríamos llevar en nuestro cuerpo siempre la muerte de Cristo. Pero no es un sufrir por sufrir. Fíjate lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La vida de Jesús. ¿Cómo vamos adquiriendo, cómo nos vamos permeando, cómo nos vamos oxigenando de la vida de Cristo, hermano? ¿Cómo nos vamos nutriendo de la vida de Cristo? ¿Cómo nos energetizamos con la vida de Cristo? ¿Cómo, hermano? Nos subimos aquí al monte de Jicalán y levantamos las manos para que venga la energía divina del tercer cielo y nos llenemos de energía del Señor. ¿Cómo nos energetizamos de la vida de Cristo? ¿Cómo? Con la comunión. Con la comunión diaria. Acuérdate, el cristiano es como el teléfono celular que le dura la carga 24 horas. Hoy pudiste haber hablado a China, pero si mañana, hermano, no cargas tu teléfono celular, mañana no llamas ni siquiera a la tienda de la esquina, porque se le acabó la energía. El teléfono celular tiene una enorme y diversa cantidad de funciones y aplicaciones, cosas extraordinarias. Increíble, pero yo en esta semana hice una compra a China, una plataforma china. Claro que el producto me llega en 2 meses, no es digamos lo más rápido, pero hice una compra a China, hermano, sin tener que hablar con ningún chino. O sea, no me viene la complicación de ir por un traductor chino o por conseguir un diccionario en chino, e hice una negociación con una empresa en China.
a través de una plataforma, por una aplicación que bajé a mi celular. Impresionante, hermano, lo que hago hoy a través de mi celular, al igual que tú. Pero, hermano, si yo mañana no pongo a cargar mi teléfono celular, no compro ni un kilo de azúcar en la tienda de la esquina. No sirve. Entonces, para que nosotros podamos soportar por cualquier parte, por todas partes, todos los días en nuestro cuerpo, la muerte de Cristo, necesitamos todos los días vivir en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu la vida de Jesús, la vida en comunión. Porque si tú no tienes comunión con Cristo, vas a sufrir, pero entonces será sufrir por sufrir. No estarás energetizado, no estarás fortalecido, adiestrado, capacitado para poder hacer la obra del Señor. Y lo más seguro es que terminarás renunciando porque no tienes la vida de Cristo que te permite llevar en el cuerpo por todas partes siempre la muerte de Jesús. Entonces, para poder vivir en el cuerpo todos los días, por todas partes, la muerte de Cristo, necesitamos experimentar la vida de Cristo, la intimidad con Dios. Y eso es lo que va a hacer que no renuncies como padre a la edificación y la evangelización de tus hijos. Es lo que va a hacer que no renuncies como esposa a la edificación y la evangelización de tu esposo no pagano, no cristiano. Es lo que va a hacer que no digas, no, ese es un hijo del diablo. Ya, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? No, no es un pagano incircunciso, hijo de Moloch, Señor. No, mejor me divorcio. No, para nada. No era la voluntad de Dios que me casara con él. No, antes de que te casaras. Hoy ya es la voluntad de Dios que permanezcas en ese matrimonio. Pero si no llevas la vida de Cristo, no puedes llevar en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Y vas a renunciar ante el obstáculo. Vas a abandonar tu posición en el campo de batalla. Vas a desertar cuando aún la puerta está abierta. Va a ser un obstáculo insalvable cuando el Señor dice es un desafío que tienes que remontar. Y es, hermanos, pues es la aventura del ministerio. Salir a la batalla, confrontar al adversario con Jesucristo y ver cómo Dios da la victoria. Esa es la obra del Señor. La obra del Señor siempre triunfa. Siempre, hermanos. Y cuando parece que pierde, cuando perdemos ganamos en el Señor. En el Señor no hay pérdidas. En el Señor hay victorias. Entonces, ¿qué tienes que hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Recibir la oposición como un desafío, no importa que el lugar o la circunstancia sea difícil. Quiero hablarte de un hombre que lo vio así, lo vio desde la perspectiva divina, bíblica, un hombre llamado John Paton. Seguramente algunos de ustedes han leído de John Paton, un misionero, un joven que salido del seminario teológico, recibió el llamado de Dios para servirle en las Islas Hébridas, islas del Pacífico Sur. Un lugar, hermano, poblado por tribus de caníbales, joven recién salido del seminario. Bueno, quiero decirte lo que un hermano en la fe le dijo cuando se enteró que él iría a servir al Señor como misionero a este lugar difícil. Yo he platicado con algunos hermanos y hermanas que me dijeron, no, pastor, a mí que el Señor me envíe a Canadá o a Francia, que el Señor me envíe a Hawái, con las tribus de Hawái, pastor. Bueno, ¿y qué si el Señor te lleva a un lugar recóndito de la tierra donde realmente desde que pisas tu vida comienza a correr peligro, una oposición? Bueno, fíjate lo que le dijeron a este hermano, John Paton. Le dijeron, serás comido por caníbales. Le dijo un hombre impactado por la triste experiencia que habían vivido otros misioneros en la misma región, a donde ahora este aspirante a misionero estaba pensando en ir, las Nuevas Hébridas, una serie de islas del Pacífico que hoy se conocen como las Islas Vanuatu. Aún así, el joven respondió con valentía, le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importará si me comen los caníbales o los gusanos. En aquel gran día mi cuerpo de resurrección se levantará tan justo como el suyo a la semejanza de nuestro Redentor resucitado.
Fíjate, no me importa, dijo, morir comido por caníbales o por gusanos. Al final es lo mismo. Al final mi cuerpo será resucitado por el poder de Dios. Llegó este joven misionero recién casado con su esposa embarazada. Cuando nace su pequeña hija, la esposa y la niña mueren. Este hombre tuvo que dormir días sobre la sepultura de su hija y de su esposa para que los caníbales no sacaran los cuerpos y se los comieran. Cuando el jefe de la tribu se convierte, le pregunta: a ver, dime, ¿de dónde venía ese ejército que rodeaba todas las noches tu cabaña? ¿De dónde ese ejército? La fuerza de Dios, el poder de Dios. Solamente, hermanos, llevando en el cuerpo la vida de Jesucristo todos los días en intimidad con Él, podremos llevar en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús y no renunciar a la adversidad, no renunciar a la oposición, sino permanecer porque Dios ha abierto la puerta. ¿Cuál es tu oposición, hermano, hermana? ¿Cuál es? El siervo del Señor que hace la obra de Dios a la manera de Dios no lo ve como oposición, lo ve como un desafío que tiene que ser afrontado con la fuerza de Dios. Vamos a ver el cuarto punto, tenemos tiempo todavía, para que ya el próximo miércoles veamos el último. Cuarto punto, el que hace la obra del Señor a la manera del Señor debe de tener un espíritu de equipo, un sentido de equipo. Y Pablo era un hombre que trabajaba en equipo, porque cuando vemos la vida de Pablo al servicio del Señor en el contexto del Nuevo Testamento, vemos que él no era un gran superestrella. Él no buscaba virtualizarse, mostrarse, erigirse como un superhombre, porque Pablo en primer lugar no era un individualista. Él dependía mucho de otras personas y además era muy amoroso con las demás personas. Fíjate lo que dice 1 Corintios 16:10 en el contexto de nuestro estudio. Entonces Pablo viene de decirle a los corintios que su plan es pasar con ellos un buen tiempo, de ser posible el invierno, pero finalmente esto si Dios lo permite. Pero que en ese momento no será porque él está en Éfeso, porque Dios le ha abierto grande puerta aun cuando hay mucha oposición. Y en el verso 10 dice: si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor. Fíjate la recomendación de Pablo a los corintios sobre el cuidado que debían de tener sobre Timoteo. Si llega Timoteo, ved que esté con ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. Por lo tanto, nadie lo desprecie, más bien enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Ahora, voy a leerte el mismo texto, pero en la Nueva Traducción Viviente, que es más clarificadora por su lenguaje. Dice así: cuando llegue Timoteo, no lo intimiden, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. No permitan que nadie lo desprecie. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. Entonces, ¿qué vemos aquí? En el contexto de la Biblia se nos permite identificar que Timoteo tenía una inclinación, su personalidad era la personalidad de un hombre tímido, un hombre tímido. Pero algunos de los corintios tenían un carácter arrogante, un carácter obstinado. Y entonces Pablo les dice y les advierte: cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. ¿Por qué? Porque Timoteo hace la obra del Señor igual que yo. Timoteo hace la obra del Señor igual que yo. Es decir, no se metan con este obrero de Dios. Es lo que Pablo les está exhortando y advirtiendo. No se metan con él, no se atrevan a tocarlo, no lo molesten, no lo desprecien, porque él es un obrero para el Señor al igual que yo. ¿Te das cuenta de que Pablo no se veía a sí mismo en un nivel superior a Timoteo? Pablo no se veía en un estrato teológico o en un estrato espiritual superior a Timoteo. Aunque Timoteo era su hijo en la fe,
Y Timoteo era un hombre joven y no tenía todo el equipo espiritual, teológico, conocimiento y habilidad para el ministerio que Pablo sí tenía. Sin embargo, Pablo dice, él es mi colaborador. Él hace la obra de Dios al igual que yo. Entonces Pablo no se ve a sí mismo en un estrato diferente, como un super santo. Y seguro, hermano, que había una diferencia en el ministerio entre Pablo y Timoteo. Claro que había una diferencia. Y es seguro que Pablo era el que estaba al frente. Y Pablo era un líder de muchas formas, de muchos líderes. Pero aún así en su corazón, él simplemente se veía como un colaborador, como el resto de las demás personas que participaban en la obra del Señor. Es decir, Pablo tenía un sentido de equipo, un espíritu de equipo. Era una persona honorable por la dignidad de su trabajo. Pero también les dice, Timoteo es honorable, al igual que yo, por la dignidad de su trabajo. Trátenlo entonces de forma apropiada. Trátenlo de forma apropiada. Es evidente que Pablo, hermano, no tenía una ambición personal. Pablo no tenía en su corazón la autoexaltación. No tenía en su perspectiva el lucimiento personal. No. Y Pablo, hermano, en apariencia, en algún momento de su ministerio, comenzó a desvanecerse. Cuando él estaba en la cárcel, todo parecía o hacía ver en lo natural que Pablo estaba llegando al ocaso del ministerio. Y la iglesia estaba comenzando a volverse tras nuevos predicadores que comenzaban a tomar una posición en la escena pública de la iglesia cristiana, en el mundo conocido. Pablo parecía que llegaba al final de su ministerio. La iglesia comenzaba a seguir y a querer escuchar a otros líderes cristianos. Algunos de estos nuevos líderes cristianos y predicadores creían que los métodos de Pablo eran anticuados. Sin embargo, Pablo dice en Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, Pablo, hermano, no tenía un sentido de autoexaltación, de lucimiento personal. Pablo no tenía un sentido de ambición, al contrario. Él experimentaba gozo y emoción al apoyar a cualquier persona que estuviese dispuesta a hacer la obra del Señor a la manera del Señor. Ahora, si esta gente no lo hacía así, era su problema con Dios, pero cualquiera que estuviera haciendo la obra del Señor a la manera del Señor era del equipo de Pablo, y Pablo hacía equipo con esa gente. Un sentido de equipo. Romanos 16, hermanos. En Romanos 16, Pablo menciona a 24 personas. Entre esas personas, 8 mujeres. Personas que le ayudaron de forma particular en la obra del Señor y que estaban en su equipo. Mira, vamos a leer ahí una porción de Romanos 16 para que veamos en término literal lo que estamos hablando. Dice el capítulo 16, verso 1, les dice primeramente a los romanos, les recomiendo a nuestra hermana Febe. O sea, la primera persona de su equipo que es mencionada es una mujer, ¿no? Esto creo que tendría que llamarnos particularmente la atención, ¿no? Sobre todo en este contexto lamentable de cierta proporción del cristianismo, que no dudamos que sea cristianismo, pero que lamentablemente promueve de forma religiosa y sin fundamento amplio de la Escritura, ni tampoco histórico, que la mujer tiene que estar callada y en silencio en la congregación. Ya terminamos un estudio sobre este tema de 6 o 7 temas de los miércoles que ya está disponible en el Facebook. Hermanos, por favor, vean esa serie de enseñanzas. Se llama El silencio de la mujer en la iglesia. Y nos vamos a dar cuenta de por qué Pablo menciona en primer lugar a Febe.
Además, Febe, esta diaconisa, esta mujer que además terminó siendo una líder extraordinariamente usada por Dios en el contexto de la iglesia del primer siglo, fue la enviada de Pablo para trasladar la carta. Dime el nivel de confianza que Pablo tenía en Febe para darle una carta inspirada por el Espíritu Santo que estaría en el registro histórico de la palabra de Dios para todas las generaciones de cristianismo. Una mujer de altos vuelos en el servicio del Señor. Una mujer íntegra. Recomiendo a Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Después en el verso 3 dice, saluda a Priscila y Aquila. Después dice en el verso 6, saluda a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Ahora, Priscila y Aquila ya sabemos quiénes eran, ¿verdad? Lo puedes leer completo en tu casa. Y fueron fortísimos y leales colaboradores de la obra del Señor juntamente con Pablo. Continúa diciendo en el 7, saluda a Andrónico y a Junias, una mujer que además después es mencionada como apóstol de la iglesia cristiana en el primer siglo, una mujer o apóstol, obispo de la iglesia en el primer siglo, Junias. Pero hay religiosos que dicen que Junias era hombre masculino. No es verdad, en el contexto histórico entendemos y encontramos que Junias era una mujer fiel a Dios. Salúdame, dice a Junias, mis parientes y compañeros de prisión. Saluda a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluda a Urbano. Saluda a Apeles, aprobado en Cristo. Saluda a Herodión, mi pariente. A los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluda a Trifena y a Trifosa. Si vas a tener gemelitas, hermana, pues ya sabes, dos posibles nombres, ¿no? Trifena y Trifosa. Obreras del Señor. Saluda a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluda a Rufo, escogido del Señor. Saluda a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas. Pues bueno, ¿verdad? Nombres de la época y de ese lugar de la tierra. Algunos hermanos se podrían llamar Patrobas. Hermanas también, ¿verdad? Pero bueno. Y a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluda a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas, a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Toda la iglesia de Cristo os saludan. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que Pablo tenía un espíritu de equipo, un sentir de equipo. Él entendía que la obra del Señor no es una obra de una sola persona. Es decir, tú no puedes ministrar para Dios en aislamiento, ni individualistamente. Debes de darte cuenta de que tú haces una contribución al equipo. Tú haces una contribución al equipo. No puedes ser la superestrella. No. Solamente contribuimos al equipo. Por lo tanto, nos debemos al equipo. Debemos de entregarnos al equipo. ¿Cómo tiene que hacerse la obra del Señor a la manera del Señor dentro de un hogar cristiano? Donde papá y mamá son cristianos. ¿Cómo? En equipo. En equipo. Hay tareas que Dios ha definido por roles en el contexto del Nuevo Testamento. Para la mujer cristiana, para la madre cristiana y para el padre cristiano. Hemos estudiado eso en su momento. Una madre cristiana debe de saber dónde están sus hijos todo el tiempo, con quién están sus hijos. Y los hijos deben de saber que la mamá sabe que ella sabe dónde están. Una mujer cristiana, una madre de familia tiene que estar desarrollando por extensión de la autoridad del marido el proceso formativo en el consejo de la palabra mientras él no está presente dentro del hogar, y es una extensión igualmente del ejercicio disciplinario e instructivo de la palabra en el hogar. Y cuando llega el marido, igualmente es aquel que contribuye a través de continuar sacrificándose por los hijos. Ya me maté por ustedes, hijo, fuera de casa. Ahora llego a mi casa y continúo matándome por ustedes, forjando carácter cristiano a través del modelo que ustedes vivencialmente pueden ver por testimonio de mi vida. Inicialmente viendo cómo sirvo a su madre, cómo amo a su madre, cómo respeto a su madre, cómo honro a su madre, cómo cuando llego yo, su mamá dice, llegó Superman, porque le resuelvo la vida a su madre. Y comienzo a resolvérsela encargándome de ustedes.
que su madre descanse porque yo llegué a casa, ahora yo me hago cargo. Pero me hago cargo con amor, con paciencia, con diligencia, no solamente con corrección, sino también con estímulo a la vida de mis hijos. Ese trabajo equipado en el hogar va a dar por resultados la obra del Señor. Pero ¿qué pasa cuando la mamá quiere ser la principal promotora de la palabra de Dios, ignorando la autoridad que Dios ha legado sobre el marido en la casa? ¿Qué sucede? Es un trabajo individualista, es un trabajo que no une, es un trabajo que divide, es un trabajo que confunde y termina generando un alto nivel de disociación en el corazón de los hijos a la vida práctica cristiana. Si esto es vivir el cristianismo, yo prefiero no ser cristiano, como las familias de mis amigos, como mis amigos en la escuela. ¿Qué sucede cuando el marido, en vez de ser cabeza del hogar y sacrificarse por la esposa, se convierte en un dictador tirano, un hombre prepotente, autoritario, un hombre que sus chicharrones truenan porque soy la cabeza del hogar, sin saber qué significa este glorioso concepto cristiano, bíblico? Entonces se disocia, se divide la familia. Y no podemos ver el resultado de la obra del Señor porque no se está haciendo a la manera del Señor. ¿Qué pasa cuando el marido se equivoca en casa y en vez de que la mujer sea esa ayuda idónea que lo ayuda a corregir y a reorientar en el Señor el camino, entonces establece su autoridad por encima de la autoridad del hombre porque entiende que el hombre es un incompetente? Y en vez de ser ayuda idónea, es una competidora de la autoridad divina que el Señor ha puesto sobre la vida del marido. Se divide. ¿Qué sucede cuando la mujer se emancipa de la autoridad del marido porque el marido no es acertado en sus decisiones? En vez de estimularlo, en vez de orar por él, en vez de bendecirlo, en vez de ayudarlo, en vez de que la ley de clemencia esté de continuo en su boca y lo ayude a conocer más de las formas prácticas del Señor, si es el caso. Hermanos, no hay superestrellas, pero ¿cuántas veces en el hogar la madre quiere ser la superestrella? O el padre quiere ser el superestrella. O en el matrimonio el hombre quiere ser el superhombre y la mujer la supermujer, cuando somos llamados a ser hombres y mujeres de Dios. Una de las principales características de tales hombres y mujeres es que, como Cristo, quien no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se humilló a sí mismo. Y en vez de humillarnos, nos autoexaltamos, nos exhibimos, nos mostramos en superioridad. Y el hogar, en vez de ser una sucursal del cielo, es una sucursal del infierno, donde el común denominador es la disputa continua, la agresión continua, el señalamiento continuo, la crítica continua, la burla continua, la descalificación continua. No, la obra del Señor, hermano, no se puede hacer de esa forma. Y pobres de los hijos que crecen al interior de esa escena de circunstancias, de ese contexto, porque la obra del Señor no está siendo edificada en sus vidas. Lo mismo sucede en la iglesia, en el ministerio. Aquí no hay superhombres, no hay superestrellas. O nos equipamos, o la iglesia, hermanos, simple y sencillamente no se articula para caminar y avanzar y andar. Formas parte de una actividad ministerial formal en la congregación, es un servidor de la iglesia, no puedes aspirar a ser la superestrella, el visto, el observado, el aclamado. Es que es el superservidor, mira cómo va, viene, sube, baja, hace de todo, wow, wow. No, hermano, si estás siendo visto tú en vez de que sea visto Cristo a través de ti, hay un problema. Y por eso tiendes al individualismo, a buscar el brillo personal. La Biblia menciona a Pablo y a Silas, nunca menciona a Pablo solo. Pablo y Silas, Pablo y Bernabé, Pablo y Lucas, Pablo y Aristarco, Pablo y Timoteo, Pablo y alguien más. Siempre. El que hace la obra del Señor a la manera del Señor se da cuenta de que él simplemente es parte de la comunidad. Y si el trabajo consiste en edificar a otros, apoyar a otros, alentar a otros, cuidar a otros, lo hace. Y por eso Pablo dice, cuiden de Timoteo como cuidaron de mí. Porque él hace la obra del Señor, así como yo. En Filipenses 2:25.
se refiere a la iglesia de Filipos de esta forma y dice: mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. ¿Su qué? Su compañero de milicia, hermano. Formaba parte del equipo, vuestro mensajero y ministrador. Es decir, este joven llamado Epafrodito era filipense, era de Filipos. Y había sido el enviado de los filipenses para ver a Pablo y ministrar a Pablo y darles el mensaje de los filipenses a Pablo. Entonces Pablo lo está enviando de regreso a este que era el mensajero y ministrador de mis necesidades. Es decir, le llevó de los filipenses una ofrenda material para el sustento de Pablo. Ahora dice: Epafrodito tenía gran deseo de verles a todos ustedes y gravemente se angustió porque habían ustedes oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Dice: recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermano, esto es alguien que entiende que la obra del Señor se hace en equipo. Formas parte de un equipo, contribuyes a la labor de un equipo, no eres individual, no eres único, no eres la superestrella. Somos miembros los unos de los otros, vinculados en el vínculo de la paz, en el vínculo del amor. Y unidos en humildad, hermanos, caminamos para hacer la obra del Señor. Y eso es importante. Pablo más adelante, ya en un estado de debilidad del cuerpo, pide que le envíen a Marcos, a Juan Marcos, porque lo necesitaba para su ministerio, lo necesitaba junto con él, espíritu de equipo. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a hacer esto, tenemos que aprenderlo. En 2 de Timoteo 4:5, fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo. 2 de Timoteo 4:5. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente, palabras más claras. Dice así: le dice Pablo a Timoteo: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. En toda situación, Timoteo, la mente clara. No tengas miedo de sufrir por el Señor. En la Reina Valera y en la Biblia de las Américas dice: sufre penalidades. Aquí le dice, o sea, aquí se traduce: no tengas miedo de sufrir por el Señor. A ver, en un sentido simbólico, todos somos Timoteos, porque todos somos discípulos de alguien, adiestrados para poder servir al Señor, ¿no? Entonces, podríamos recibir directamente esta palabra: no tengamos miedo de sufrir penalidades, porque si algo tenemos garantizado en la obra del Señor es que vamos a sufrir penalidades. Eso está firmado, hermano, está escrito, está garantizado. Vamos a sufrir penalidades. Le dice: ocúpate en decirles a otros las buenas noticias y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Cumple con tu ministerio. Entonces, ese es un momento dramático en la vida de Timoteo, porque hasta ese momento todo lo que había hecho Timoteo en su servicio cristiano era servir a Dios a través de servir a Pablo. Él era un servidor de Pablo. Pero a partir de este momento es como si Pablo le estuviera diciendo: yo ya me voy, ahora tú tienes que seguir adelante, sigues tú, cumple tu ministerio. La plataforma del proceso de capacitación de Timoteo para el servicio al Señor fue el servicio a Pablo. Esa fue en su momento la plataforma de prueba. El presente de Timoteo, como ya lo estudiamos, el presente con el cual él estuvo comprometido para servir en el futuro al Señor fue servir a Pablo, ayudar a Pablo. Ahora, Dios ha llamado a algunas personas al liderazgo dentro de la iglesia cristiana, pero otras personas son llamadas a servir, a apoyar a aquellos que son llamados a ser guías en la obra del Señor. Algunas veces, aquellos que apoyan van a hacer esto durante toda su vida cristiana. Y es honroso, y es glorioso, y es su participación en el equipo del Señor.
En otros casos van a servir y apoyar durante un tiempo porque va a formar parte del aprendizaje y capacitación para liderar, porque Dios les dará un llamamiento al liderazgo dentro de la iglesia, pero siempre, hermano, con un sentido de equipo. Nunca buscando preeminentemente ser vistos, lucir. Nunca, hermanos, buscando la preeminencia, nunca buscando los primeros lugares. Siempre seremos seguidores de alguien, hermano. Siempre seremos segundos lugares. Siempre debemos de seguir a alguien. Y Timoteo creció en el ministerio sirviendo a alguien más, como Josué en el Antiguo Testamento. Hasta antes de que el Señor le legara el ministerio, la autoridad sobre la nación de Israel para cruzar el Jordán y entrar a la posesión y conquista de la tierra prometida, Josué siempre es mencionado como el siervo de Moisés, el siervo de Moisés, el siervo de Moisés. Y el siervo de Moisés permanece a la mitad de la montaña cuando Moisés, el líder de la nación, elegido por Dios, permanecía días enteros en la presencia gloriosa del Señor, recibiendo los preceptos de la ley. Y él fielmente a la mitad de la montaña, porque era el siervo de Moisés. Entonces, hermano, ya sea que el llamamiento sea para apoyar a alguien o a aquellos que están en el liderazgo, o sea, al liderazgo en la iglesia cristiana, hermano, lo que sea que hagamos lo tenemos que hacer con un espíritu de equipo. Y en el hogar, la cabeza es el hombre, cabeza de la mujer. Y a veces nos gusta quedarnos los hombres con este precepto: soy cabeza tuya. Cabeza tuya, sí, pero ¿quién es la cabeza del hombre? Cristo. Y la cabeza de Cristo, Dios. O sea que hay un escalafón y un orden logístico de autoridad en donde aún el mismo Dios se equipa con la humanidad redimida en el vínculo matrimonial, en el seno familiar, para que su obra salga adelante. Entonces, no por ser el hombre eres la superestrella, no, formas parte del equipo, hermano, y te debes al equipo. No por ser la mujer, ¿verdad?, muy virtuosa, eres la superestrella, eres parte del equipo y tu contribución es para el equipo y haces la obra del Señor cuando entiendes que humildemente tienes que hacer las cosas por el equipo. Entonces, en Filemón, hermanos, vemos otra hermosa mención, Filemón 1:10, ya esto lo estudiamos el año pasado, antes del cierre del año, cuando hablábamos de la importancia de la reconciliación, cómo Pablo intermedia en esta condición fracturada en la relación entre Filemón y Onésimo. Onésimo había sido un esclavo al servicio de Filemón. Algo sucede entre ellos, muy probablemente Onésimo roba a Filemón y la pena era capital cuando esto sucedía. Entonces él huye y llega a Roma Onésimo, pero en Roma conoce a Pablo en la cárcel en alguna forma, y Pablo le comparte el evangelio y Onésimo se convierte al evangelio, se convierte en un hermano en la fe. Y entonces toda la carta a Filemón tiene el propósito de que Filemón entienda la importancia de la reconciliación con este que ahora no es su esclavo, sino un hermano en la fe. Y entonces dice en el verso Dios: te suplico que le muestres bondad a mi hijo. Nueva traducción viviente estoy leyendo. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. O sea, yo lo engendré en prisión espiritualmente. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte. Y ya no es como un esclavo, verso 16, ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Y el 17 dice: así que si me consideras tu compañero. O sea que Pablo y Filemón habían sido compañeros del ejército de Dios, habían sido consiervos en la obra del ministerio, en la obra del evangelio. Y Pablo le dice: si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Pablo, un hombre al servicio de Dios desde su conversión, largos años de fidelidad al Señor y de vida de testimonio, poderosamente usado por el Espíritu Santo, hermano.
Sin embargo, en ese momento, él no se considera por encima de Onésimo un ex ladrón, pero que en condición conversa a Jesucristo tenía el mismo estatus espiritual. En Pablo no había un sentido de superioridad. Si me consideras tu compañero, recíbelo, atiéndelo, ámalo como lo harías conmigo. Entonces, hermano, esto es tener sentido de equipo. Pablo apoyó a toda persona en el ministerio. Tenemos que reconocer que estamos en un equipo. Cuando Jesucristo dijo que debemos de amarnos los unos a los otros, y con eso termino, fíjate lo que dice Juan 13:35. El Señor Jesucristo nos dice lo siguiente: en esto conocerán todos, o sea, toda la gente que los vea, van a conocer ellos que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Que cuando el mundo ve al equipo trabajando en amor, cuando el mundo ve al equipo de la iglesia cristiana, cuando el mundo ve al equipo de la familia cristiana trabajando en amor, reconoce la presencia de Jesucristo en esas personas unidas que forman el equipo. En esto conocerá la gente que esa familia es cristiana, que esa iglesia genuinamente es cristiana, que el equipo convive y trabaja en amor. Sentido de equipo. En amor. Como en estas competiciones deportivas que se desarrollan en equipo. El cristianismo no es ese tipo de deporte que se hace individualmente, no, hermano. Se hace siempre en equipo. ¿Has visto esos partidos de voleibol? Hombres o mujeres que después de un largo punto pasa la bola de un lado, este equipo la pica, pero acá la salvan, la levantan 3 toques y la pasan al otro lado, la pican y alguien la levanta, y finalmente, después de una larga contienda, una larga participación, uno de los equipos logra hacer una clavada que hace que ganen el punto. ¿Qué es lo primero que hacen esos jugadores o jugadoras? ¿Qué es lo primero que hacen? Inmediatamente se juntan, inmediatamente se gratifican, inmediatamente se estimulan, inmediatamente se abrazan. Pero hermano, ¿has visto un partido de voleibol? Si no, te recomiendo que lo veas en algún canal de deporte. Hermano, hermana, cada punto que logran, lo celebran, se unen, se abrazan y se felicitan. Sentido de equipo. No importa quién clavó asertivamente la bola, no importa quién logró el punto, todos, todas se gratifican, todas se abrazan, todos se estimulan, son un equipo. A veces en el cristianismo vemos la división cuando alguien anota el punto y en vez de unirnos inmediatamente para abrazarnos, congratularnos, gratificarnos, estimularnos, reconocer el trabajo de equipo, hay quienes se dividen, se lamentan de no haber sido quien anotó el punto. Hay quienes se molestan porque consideran el éxito de ese hermano como un éxito individual y no entienden que es el éxito del equipo, el éxito de la iglesia, el éxito de la familia, reflejando el amor de Jesucristo. Por eso Cristo dice, cuando vean la gente, cuando todos los vean trabajando como un equipo en amor, entonces entenderán que yo estoy en ustedes. Ustedes son mis discípulos. 1 Corintios 1:10, ese es el último versículo. Y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Creo que esa camioneta llegó de Qatar, ¿verdad? Andaba ya en Qatar juntando fierro viejo. Ya nos conocen en Qatar por eso. Fíjate que, bueno, en el mundo, en el mundo. Qué orgullo, ¿no? Por fierro viejeros, hermanos.
No, que nos conozcan a los cristianos en México por la forma en la que nos amamos y nos unimos en equipo. 1 Corintios 1:10 dice así: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ¿quién hablaba? Jesús. ¿A través de quién? De Pablo. Pero era Jesús hablando a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo. Fácil de escribir, difícil de vivir. Fácil de escribir porque fue inspirado por la perfección del Espíritu Santo. Este es el carácter de Dios. Esa es la naturaleza de Dios en esa condición tridimensional, en esa condición trinitaria, eterna. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre están de acuerdo. Y nosotros tendríamos que ser el reflejo de la Trinidad celestial, eterna. Fuimos redimidos para reflejarle a Él, su carácter a través de la iglesia, la personalidad del Redentor de la iglesia delineada artísticamente en la forma de vida de la iglesia cristiana. Fuimos llamados para reflejarle a Él. Y el reflejo de Cristo nos tendría que llevar a estar siempre de acuerdo. Continúa diciendo, y que no hayan divisiones entre ustedes. Que no hayan divisiones. ¿Qué significa división? Significan dos visiones. Es decir, dos formas de pensamiento diferentes sobre el mismo asunto, sobre la misma cosa. Cuando dos personas tienen un punto de vista diferente sobre el mismo asunto, no se unen, se dividen. Amós 3:3 dice, no pueden caminar dos juntos el mismo camino estando en desacuerdo. No, hermanos, somos llamados a estar de acuerdo, no divididos, no divididos. La misma visión en la iglesia, la misma visión en el hogar. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la importancia de la visión? Dice la Biblia que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Ahora, si el concepto de visión fuese nada más una perspectiva distante sobre una circunstancia factible, estaríamos en problemas, porque entonces la pregunta sería, bueno, ¿y a quién le toca poner la visión? Yo tengo mi visión, tú tienes tu visión, ¿por qué la tuya y no la mía? No, gracias a Dios. En otra traducción dice la Biblia, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. O sea que cuando la Biblia habla de visión, no está hablando de una idea extravagante, no está hablando de una perspectiva personal, un sueño personal, un sueño quimérico, utópico, no, está hablando de la palabra de Dios, de profecía, la palabra de Dios. Donde no hay palabra de Dios que guíe al pueblo, a la iglesia, a la familia, el pueblo, la iglesia, se van a desenfrenar. Es decir, no van a tener freno, no van a tener límites. No van a respetar criterios. Cada quien va a hacer lo que le venga en gana, porque no hay una visión, no hay una palabra que determine el destino, la ruta, el horizonte, cómo llegar a ese lugar. Entonces, hermanos, en una familia, ¿quién establece la visión? ¿El hombre o la mujer? La palabra de Dios, el Señor Jesucristo. En una iglesia, ¿quién establece el objetivo? La visión, la palabra de Dios, la palabra de Dios. El Espíritu Santo a través de su iluminación a la Escritura. Entonces aquí no tenemos que disputarnos, es que yo tengo mi visión, no, permíteme, aquí no hay otra visión que no sea la visión de Dios establecida en su palabra, la cual es definida bíblicamente como profecía. Entonces no hay tanto problema cuando nuestra perspectiva es divina. La única forma en la cual podemos estar siempre de acuerdo es cuando nosotros, al evaluar lo que se hace en casa, al evaluar lo que se hace en la iglesia, encontremos el precepto bíblico que le da orientación a esa decisión. Es Dios gobernando la iglesia, es Dios gobernando la casa. Ahora, esta profecía o esta palabra de Dios establece principios. Los principios, por cuanto son emanados de la palabra de Dios, son eternos y nunca cambian. Pero existe otra cosa, hermanos, que denominamos como métodos.
Los métodos es la forma en la cual tú haces algo. Entonces, el principio, que es la palabra de Dios, es lo que debemos de hacer, es a donde debemos de llegar. Pero el método es una posibilidad o es una forma estratégica para poder llegar a donde tenemos que llegar y hacer lo que debemos de hacer. ¿Qué es más importante, el principio o el método? El principio. El método hoy puede ser uno, mientras sea en el contexto bíblico correcto para llegar al principio. Pero puede ser que un método un día deje de funcionar y cambiamos el método en tanto respetemos el principio. El principio es eterno y los métodos pueden ser pasajeros. Te voy a dar un ejemplo y lo comentaba yo con los servidores en la mañana y con este ejemplo comenzamos a orar, pasamos a la oración. Si tú calzas zapatos con agujetas, un principio es que tienes que amarrarte las agujetas, ¿cierto o no? Aun cuando hoy se utilizan los tenis con las agujetas desamarradas, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿para qué trae agujetas un zapato? Pues para que las amarres y el zapato no se te salga. Y además, si no las traes amarradas, te puedes pisar las agujetas y puedes terminar en el piso. Entonces, el principio es amárrate las agujetas. Pero ¿cuántos métodos hay para amarrarse las agujetas? Muchos, muchísimos, muy novedosos, algunos muy modernos, muy simpáticos, hermano. Pero finalmente el principio es amárrate las agujetas. Si el método que utilizas te lleva al respeto del principio, está bien. Aunque mañana te las amarres de forma diferente, lo importante es traerlas amarradas. Pero cuando tú vas a un ejército, ¿te has dado cuenta de que los soldados calzan sus botas siempre amarradas de la misma forma? Sobre todo en los departamentos de policía militar que utilizan las botas de color negro con agujetas blancas. Esto se identifica fácilmente. Todos se amarran las agujetas con el mismo método. Quiere decir entonces que en una familia, en una iglesia, el cuerpo de Cristo, el ejército del Señor, el principio tiene que estar presente, la palabra de Dios. Pero para que no hayan desacuerdos, para que no hayan divisiones, todos tenemos que adherirnos humildemente al mismo método. Porque es el mandato bíblico. Estén de acuerdo en todo, que no hayan divisiones. Y lamentablemente muchas iglesias se dividen porque no le gustaron los métodos a las personas. No, es que ¿por qué no lo hacen así? Es que yo lo haría de esa manera, es que yo pienso y es que yo creo, es que considero, es que la forma en la que lo hacen en la otra congregación, en la otra iglesia, en la otra denominación, porque aquí no. No, a ver, permíteme, tú no tienes que evaluar el método, tú tienes que evaluar el principio. Si el principio es bíblico, vamos caminando al objetivo. Ahora, ¿por qué utilizamos ese método? Bueno, porque lo hemos definido. Ahora, ¿quién establece el principio entonces en el hogar, en la familia? Dios, a través de la palabra. ¿Quién define el método? ¿Quién define el método? ¿A quién Dios le legó la responsabilidad de definir el método en el hogar cristiano? A papá, a mamá, perdón, a papá. Y cuando no está papá, a mamá. Pero cuando sí existe el papá y por alguna causa papá no está porque está trabajando, está de viaje, pero va a regresar, entonces mamá se sigue adhiriendo al método de papá. Y cuando no hay papá porque no regresó papá, así como esa canción, oye papá, mamá, papá se fue, bueno, entonces mamá es respaldada por Dios para establecer el método. Siempre y cuando el principio sea bíblico. En una iglesia, ¿quién establece la profecía, la visión, el principio? ¿Quién? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo a través de la Biblia. Nada más, Él, solamente Él. Pero ¿quién establece el método? El pastor, los pastores. Porque para eso Dios estableció un pastor, dio ese llamamiento. Por eso Dios establece pastores en una congregación. Porque una de las funciones del pastor es guiar al rebaño hacia el objetivo. ¿Quién lidera el rebaño del Señor? Humanamente, un pastor. Pero es que tenemos que entender qué es liderazgo. Liderazgo no es el que va al frente para lucirse.
Liderazgo no es el que lo ejerce para ser el más importante, no. Líder es aquel que sabe llegar a donde va, sabe cómo llegar a donde va, sabe a dónde va, pero nunca llega solo, sino lleva consigo a aquellos que lo siguen a donde él va. Entonces, hermano, eso es un líder. Y eso tiene que ser un papá en casa, un esposo en casa, alguien que sabe a dónde va, sabe llegar a donde va y lleva consigo a donde va a los que van con él. Eso es un pastor en una congregación. En la palabra de Dios sabe a dónde va, sabe cómo llegar a donde va y sabe cómo llevar consigo a los que van con él. Ese es el modelo, hermanos, el principio bíblico. ¿Y cuál es el resultado? Cuando entendiendo que la responsabilidad de evaluar si lo que se hace en la congregación, en la familia es bíblico, es de todos, o sea, evaluar que sea bíblico es de todos. Pero una vez que hemos identificado, es bíblico, entonces ¿sabes qué? Nos adherimos al método de papá, nos adherimos al método de los pastores. Ellos son los pastores, él es mi papá, él es el esposo. Ahora, si el esposo se equivoca o el pastor se equivoca de método, ¿con quién se las tiene que ver papá y el esposo? ¿Quién es la cabeza del varón? Jesús. ¿Quién es a quien sirve el pastor? A Jesús. No es la iglesia del pastor, es la iglesia del Señor. Entonces, aguas. Equivocarse como papá o esposo o como pastor es muy grave y muy peligroso. Por eso dice Pablo, no se hagan muchos de ustedes maestros, sabiendo que el que recibe más le será demandado. ¿Cuál es el resultado de vivir así? En el nombre del Señor Jesucristo les ruego a todos que estén siempre de acuerdo, que no hayan divisiones entre ustedes, vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. O sea, vamos a vivir en armonía, contentos, con gozo. El pensamiento será igual, viviremos de la misma forma, sentiremos de la misma forma, seremos un equipo, sirviendo al Señor a la manera del Señor. Si Dios lo permite, esta serie, la terminamos este miércoles, hermanos. En el servicio de mitad de semana a las 7 de la noche, todos están convocados. Que Dios les guarde, vamos a orar. Por tu amor y misericordia, por tu cuidado, por tu diligencia, por tu favor. Bendito Dios. Gracias por ayudarnos con tu bendita palabra y la iluminación que tu Espíritu Santo da a nuestro corazón de su esencia, de su contenido, de su significado. Gracias por la fuerza que en ella nos entregas, el poder, la capacidad, la destreza, la habilidad, la sabiduría, la inteligencia, la prudencia que nos das en ella. Gracias por enseñarnos a vivir de forma digna como tus hijos redimidos por gracia. Gracias por enseñarnos a servirte a la manera tuya, a hacer tu obra a tu manera, mi Dios. Participar en este edificio que construimos, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Y hacerlo de forma eficaz, con precisión, usando tu gloriosa y eterna palabra para no ser avergonzados. Que no haya vergüenza en nuestras casas. Que no haya vergüenza en nuestros matrimonios, que no haya vergüenza entre nuestros hijos, que no haya vergüenza en nuestra iglesia. Sabiendo que los obstáculos para nosotros son desafíos, que no va a ser fácil, que no fuimos llamados a evadirnos del dolor, sino a seguir adelante, porque la puerta está abierta. Ahí donde nos has puesto es una puerta abierta, donde hoy debemos
edificar y evangelizar y dar el testimonio poderoso de transformación del Evangelio de la gracia. Gracias por mostrarnos que somos un equipo, que nadie es independiente, que nadie es superestrella, nadie es el primero eres tú y solo tú, y fuera de ti nadie más. Todos seguimos a alguien, todos te seguimos a ti siguiendo a alguien, todos contribuimos. Y así, Señor, debe de ser vista nuestra casa. Una casa con principios bíblicos, con profecía, con visión bíblica. Que no se desenfrene, sino que estemos de acuerdo en todos. Usando métodos que sean bíblicos, a los que nos adhiramos con humildad y fidelidad. Y entonces vivamos con armonía, con un mismo pensamiento y sentimiento. Señor, que todos vean en el mundo que este equipo, en mi casa, en mi iglesia, trabajamos con amor, trabajamos en amor. Y entonces todos vean que tú estás en mi hogar, en mi iglesia, que somos tus discípulos. Ayúdanos, mi Dios, y en esto tu nombre y solo tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien.